Amados profesores y asistentes del estudio bíblico, hoy nos encontramos estudiando la tercera parte de este estudio bíblico, de esta serie de estudios, Sin santidad nadie verá al Señor. Esta tercera parte lleva como título Santidad en casa, padres, madres e hijos. Estudio realizado por nuestro amado pastor Isaías Sánchez Valdebenito, pastor presidente de nuestro ministerio Cristo Viene en Chile. El texto áureo de esta semana de la enseñanza se encontrará en el libro de Josué capítulo 24 verso 15. Josué capítulo 24 verso 15, y el texto base de la enseñanza de toda esta serie de estudios bíblicos se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 12 verso 14. Y leo el libro de Josué capítulo 24 verso 15 en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora el libro de Hebreos capítulo 12 verso 14 dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pues, amados, Josué capítulo 24 verso 15 no nace en una reunión tranquila del pueblo de Israel. No fue un momento bonito ni romántico que Josué estaba viviendo. Josué ya estaba viejo, había visto y vivido demasiado. Vio el desierto, la muerte de Moisés, vio a Dios abrir camino cuando no había camino. Josué vio y vivió batallas, vio murallas caer, vio al pueblo entrar en la tierra que Dios había prometido. Israel ya no estaba caminando entre arena, persecución y cansancio. Ya tenían tierras, tenían casas, tenían algo de descanso, y ahí aparece un peligro distinto. Ahí es donde aparece un peligro distinto, que ya no era Faraón, ya no era el hambre del desierto. Ahora el peligro era más silencioso. El peligro de olvidarse de Dios estando cómodos. Y aunque no lo crea, esto pasa más de lo que queremos admitir o más de lo que creemos. A veces las personas buscan a Dios con lágrimas cuando están quebradas, pero cuando la vida se les acomoda o se les ordena todo, empiezan a enfriarse. Deuteronomio capítulo 8, versos 10 al 17 ya lo había advertido. Dice así: y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien, y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Queridos, Dios conocía el corazón del pueblo de Israel y también conoce el nuestro. Israel estaba rodeado de pueblos paganos, había costumbres que no eran de Dios, ídolos, formas de vivir que podían meterse poco a poco en casa, en la familia, en la mente. Y Josué vio eso. Vio al pueblo mezclándose con costumbres paganas, rodeándose de ídolos y empezando a bajar la guardia. Entonces los reúne y no les predica algo suave. No les habla para emocionarlos un rato. Prácticamente los obliga a decidir: escogeos hoy a quién sirváis. Y después golpea la mesa espiritualmente hablando, diciendo: decidan lo que ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque Josué entendía algo que hoy todavía cuesta entender. Esto es que el problema nunca parte afuera, siempre el problema parte dentro de la casa. Josué sabía que el peligro no estaba solamente afuera. Josué entendía que el daño empezaba cuando el corazón dejaba de pertenecerle a Dios. Y cuando la casa se descuida, tarde o temprano se enfría todo. Si no me cree, pregúnteselo a un matrimonio. Sobre todo a un matrimonio en problemas. Por eso esta tercera parte de la segunda serie de escuelas dominicales nos lleva a un terreno más incómodo.
Ya vimos que la santidad no es legalismo, sino que es naturaleza divina. Ya vimos que los pecados tolerados se enfrían a la iglesia. Ahora debemos llevar esa palabra al lugar donde se nota la verdad y donde no podemos engañar a quienes viven con nosotros, padre, madre, hijos e hijas, respecto de la diferencia entre lo que somos y lo que decimos ser. Este lugar es la casa. Porque en la iglesia cualquiera puede parecer espiritual un rato. Cualquiera puede cantar, cualquiera puede levantar las manos, cualquiera puede emocionarse, pero la casa muestra otra cosa. La casa muestra cómo somos cuando nadie nos está mirando. Ahí sale nuestro carácter, ahí sale nuestra paciencia que tenemos o la que no tenemos. Ahí se ve si hay temor de Dios o pura imagen y costumbre religiosa. Y en esto llega el momento de decirlo fuerte y claro. Una iglesia no puede ser más santa que las familias que la forman. Una iglesia no puede ser más santa que las casas que la forman. El libro de Hebreos capítulo 12, verso 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad. No lo limita al culto ni lo deja para el día domingo. Esa santidad entra al matrimonio, entra a la crianza, entra a las conversaciones privadas. Esa santidad entra a la forma en que tratamos a los nuestros. Entra donde a veces más nos cuesta dejar entrar a Dios. Y debemos entender que no hay santidad pública si la vida privada está desordenada. El libro de Salmos capítulo 101 verso 2 dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Y esto es porque David entendía que la integridad no era para mostrarla solamente delante del pueblo, pues también tenía que caminar con ella dentro de su casa cuando nadie lo veía. Hoy hay hogares donde hay una Biblia, pero nadie la abre. Casas donde hay versículos colgados en cuadros en la pared, pero no hay oración. Hay gente que habla de Dios en la iglesia y después llega a casa a gritar, a herir, a humillar, a tratar mal. Y eso, amados, no es santidad. Eso es apariencia. Libro de Efesios, capítulo 5, verso 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Porque el hombre no fue llamado a ser dueño de la casa, sino fue llamado a parecerse a Cristo dentro de ella. Y ahí se cae mucho discurso, porque un hombre puede tener años en la iglesia, puede servir, puede enseñar, puede predicar, pero si en su casa es duro, es frío, soberbio o ausente, algo está mal. Primera de Timoteo capítulo 3, versos 4 y 5, si bien habla a los líderes de la iglesia, debemos considerar que los hombres son los sacerdotes de su casa, considerando el ejemplo bíblico del libro de Hebreos capítulo 4, verso 14, donde señala que Cristo es el gran sumo sacerdote. Eso lo asociamos a Efesios capítulo 5, verso 25, pues el esposo tomaría en su casa el rol del Cristo en la iglesia. Entonces, 1 de Timoteo capítulo 3, verso 4 verso 4 y 5 dice que el hombre debe gobernar bien su casa. Luego pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios el que no sabe gobernar su propia casa? Dios no separa la vida espiritual del hogar. Nosotros la separamos para escondernos, pero Dios no. Por eso la santidad se ve en el trato diario, se nota cuando llegas cansado, se nota cuando algo no salió como querías. La santidad se nota en cómo le hablas a tu esposa, se nota en cómo reaccionas con tus hijos. Por eso el libro de Colosenses capítulo 3, verso 19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Porque hay hombres que llaman carácter fuerte a lo que en realidad es carne sin freno. Proverbios capítulo 15, verso 1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Queridos todos, a veces no falta Biblia en la casa, falta dominio propio, falta quebrantamiento, falta que Cristo gobierne la boca, el tono, las reacciones. Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23 habla del fruto del Espíritu, entre otras. Señala amor, paz, paciencia, benignidad, templanza. Si eso no aparece en casa, hay que revisar qué espíritu está gobernando nuestras reacciones. Esta palabra también toca a las madres y esposas. Proverbios capítulo 14, verso 1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Porque una mujer puede levantar un ambiente de paz, de oración y temor de Dios, pero también puede destruirlo con amargura, con queja, con manipulación, con crítica y con resentimiento.
Tito capítulo 2, versos 4 y 5 habla de mujeres prudentes, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos. No habla de inferioridad en ningún caso. Habla de orden, habla de un diseño de Dios. Cuando ese diseño se desprecia, la casa empieza a perder dirección. Y aquí debemos hablar sin suavizarlo. La amargura enferma una casa. Eso lo veíamos también en la escuela dominical pasada. Hebreos capítulo 12, verso 15 dice que una raíz de amargura estorba y contamina a muchos. Y eso pasa mucho dentro de una familia. Una persona resentida puede llenar la casa de tensión. Todo se vuelve pelea, todo se vuelve sospecha, todo se vuelve reclamo. Y después se preguntan, ¿por qué no hay paz en nuestra casa? Donde nadie perdona, el ambiente se pudre. Donde nadie se pide perdón, Dios no gobierna. Donde todos quieren tener la razón, Cristo queda afuera de la mesa. Efesios capítulo 6, versos 1 al 3 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Es decir, la obediencia sigue siendo parte del carácter que Dios forma, pues aunque esta generación se burle de los límites, Dios no cambia y su palabra tampoco. Hoy hay hijos creciendo sin corrección, sin límites, sin respeto, y muchos padres dejaron de corregir porque no quieren conflictos. Quieren ser amigos de sus hijos, pero se olvidaron de ser padres. Y el libro de Proverbios capítulo 22, verso 6 dice, instruye al niño en su camino. Por su parte, Proverbios 29, verso 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Querida familia en Cristo, amar no es permitirlo todo. Amar también es corregir. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. Si Dios corrige a los que ama, ¿por qué hemos creído que corregir en la casa es falta de amor? Ahora bien, los padres también tienen que mirarse al espejo porque los hijos aprenden más mirando que escuchando. Si ven doble vida, aprenderán doble vida. Si ven tibieza espiritual, aprenderán tibieza espiritual. Si ven que Dios aparece solamente cuando hay problemas, pensarán que Dios es una salida de emergencia. El libro de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7 dice que la palabra debía repetirse a los hijos, hablarse en casa, en el camino, al acostarse y al levantarse. Dios no quería una fe encerrada en el templo, quería una fe caminando por la casa. Y aquí duele, pero tenemos que decirlo. Muchos padres quieren hijos santos mientras ellos viven distraídos con el mundo. Quieren hijos espirituales, pero no oran con ellos. Quieren hijos comprometidos, pero en casa no hay adoración ni exaltación a Dios. Quieren que los hijos amen a Dios, pero ellos mismos tratan a Dios como algo secundario. Los hijos respiran el ambiente espiritual de la casa, respiran lo que ven, respiran lo que escuchan, respiran lo que se permite. Por eso el Salmo 127, verso 1 no se equivoca cuando dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Podemos esforzarnos, trabajar, comprar, ordenar, proyectar, ahorrar incluso, pero si Dios no edifica, todo queda frágil y una casa sin gobierno de Dios termina, tarde o temprano, quebrándose por dentro. Y Josué lo tenía claro. Por eso dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No dijo, veremos qué haremos. No dijo, cuando se pueda vamos a servir a Jehová. No dijo, si queda tiempo. No. Por el contrario, él lo declaró como una decisión. Porque una casa que no sirve a Dios termina sirviendo a otra cosa. Muchos hogares cristianos están llenos de ruido, de pantallas encendidas, teléfonos en la mano, cansancios, distracciones, estrés laboral o estrés del día a día, conversaciones vacías, pero oración poca, palabra poca, temor de Dios o temor a Dios poco. Hay tiempo para todo, para series, para redes sociales, para juegos, para esparcimiento, para trabajo, para compras, para visitas, tiempo para descansar, pero buscar a Dios en familia parece una carga hoy en día. Y así se apaga el fuego. El fuego no se apaga de un día para otro, se apaga lento, casi sin ruido. Mateo capítulo 7, versos 24 y 25 habla del hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esa roca es Cristo, no es la emoción, no es la costumbre, esa roca no es la tradición familiar, es Cristo. Si la casa no está sobre él, tarde o temprano la tormenta nos mostrará la verdad. Y la santidad en casa exige decisiones reales. Debemos apagar lo que contamina
Salmos capítulo 101, verso 3 dice, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Debemos cuidar nuestra boca. Efesios capítulo 4, verso 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Debemos perdonar. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice, soportándoos y perdonándoos. Debemos volver a clamar. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí y yo te responderé. Debemos enseñar con el ejemplo. 1 Corintios capítulo 11, verso 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Debemos corregir. Proverbios capítulo 13, verso 24 dice, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. La santidad en casa no significa que todo sea perfecto, porque no lo será. Habrá cansancio, roces, errores. Tendremos días difíciles, pero una casa santa tiene dirección. Cuando cae, vuelve a Dios. Cuando falla, pide perdón. Cuando se contamina, se limpia. Cuando se enfría, vuelve a la presencia de Dios. Pero hoy muchos hogares están golpeados porque empiezan a normalizar cosas que antes daban temor a hacer. Hoy en día se normalizó mirar cualquier cosa, se normalizó ver cualquier programa de televisión. Hoy en día se normalizó ver programas de desnudos o semidesnudos en familia. Se normalizó hablar de cualquier manera en la mesa y sin ningún respeto entre la familia. Hoy se normalizó hablar en la mesa de la casa respecto del pastor, de los hermanos de la iglesia, de aquel. Se normalizó responder con rabia. Se normalizó vivir sin oración. Se normalizó que cada uno ande en lo suyo. Y cuando eso pasa, amados, el corazón se enfría. Romanos 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo. Pero hay casas cristianas que ya se parecen demasiado al mundo. Se entretienen igual, reaccionan igual, hablan igual, se enojan igual, guardan rencor igual que el mundo. Y después nos preguntamos por qué no hay hambre espiritual. La santidad no se mantiene sola. La santidad se cuida, se perfecciona, se pelea con uno mismo. La santidad se ordena. 2 Corintios capítulo 7, verso 1 dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esa limpieza también tiene que pasar por la casa, por lo que vemos, por lo que hablamos, por lo que permitimos, por lo que callamos sabiendo que está mal. Entonces hoy tenemos que preguntarnos en serio, ¿hay oración en nuestra casa o solo pantallas? ¿Hay temor de Dios o pura costumbre? ¿Hay palabras que levantan o palabras que rompen en nuestro hogar? ¿Somos ejemplo espiritual o solo somos exigencias humanas? ¿Hay altar? ¿Hay presencia en nuestra casa? Me refiero a presencia de Dios. ¿O solo se ha transformado en una rutina de a ratos? Porque, queridos todos, la santidad no se demuestra cantando fuerte ni levantando más altas las manos. La santidad se demuestra viviendo rendidos. Esa es la razón de lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Eso se vive en casa cuando decides callar antes de destruir con tus palabras. Se vive cuando pides perdón aunque te cueste. Se vive cuando apagas lo que sabes que te contamina. Se vive cuando vuelves a poner a Dios en el centro. Eso es crucificar mi carne. Eso es crucificar mis pasiones. Eso es crucificar mis deseos. Y volvemos al texto que ha sostenido toda esta serie. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No dice sin santidad se pierde un cargo. No dice que sin santidad baje la bendición. Dice algo más serio. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. Y ese mensaje también debes hacerlo presente en tu casa. Por eso este estudio no puede terminar como una charla sobre la familia. Esto no es una charla motivacional. Tiene que terminar como una revisión delante de Dios. ¿Quién gobierna nuestra casa? ¿Cristo o nuestro mal carácter? ¿Cristo o la costumbre? ¿Cristo o la pantalla de televisión o el celular? ¿Cristo o la amargura constante? El Señor no busca hogares que parezcan cristianos. Busca hogares rendidos, casas donde Él no sea visita, casas donde su palabra pese, tenga peso, tenga fuerza, casas donde se ore, casas donde se corrija, casas donde se perdone, casas donde se vuelva a empezar con temor de Dios. Entonces la pregunta no es cuánto sabemos de Dios, la pregunta es cuánto de Dios se nota en nuestra casa.
Porque la santidad verdadera no se queda en la iglesia el domingo después del culto. La santidad verdadera llega con nosotros a la casa, sale con nosotros el día lunes al trabajo y regresa una vez más con nosotros en la tarde de cada día después de la jornada laboral. Y ahí, cuando nadie aplaude, se ve si todavía pertenecemos a Dios, entendiendo siempre que sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga.